Avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables es el principal objetivo de la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Gran Canaria Chira-Soria, un proyecto con el que la isla pretende lograr su autosuficiencia energética. Esas dos presas se van a convertir en una referencia mundial para el desarrollo de las energías renovables. La central hidroeólica de Chira-Soria será una gran pila de almacenamiento que nos va a permitir que penetren las renovables en nuestra isla alrededor de un 70%. La central es capaz de generar electricidad dejando pasar el agua que cae de la presa superior, Chira, a la presa inferior, Soria, a través de una turbina. En sentido contrario, utilizando la energía del sistema es capaz de bombear agua a la presa superior garantizando el riego. Se trata de una gran obra de ingeniería civil que permitirá romper la dependencia de combustibles fósiles para que Gran Canaria se convierta en un referente en Europa. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. ¿Qué tal, amigos? Este comentario lo estamos grabando en la mañana del lunes. La mañana del lunes, día 13 de abril. Hace unos días hicimos en el último comentario una crítica al gobierno de Pedro Sánchez por haber publicado en el Boletín Oficial del Estado ese decreto ley que admitía, probablemente porque son tan inútiles que no son capaces de hacerlo ni siquiera gramaticalmente correctamente, la posibilidad de que se ocupasen, porque ese es el término que empleaban, ocupasen viviendas privadas para aquellas personas que pudieran necesitarlo en esta crisis que estamos viviendo. La avalancha de comentarios, la mayor parte positivos, aunque algunos negativos también, ha sido extraordinaria. Los negativos vienen a decirme más o menos que somos
los que opinamos en contra del gobierno de Pedro Sánchez, algo así como unos fachas redomados. Me achacaban populismo barato y de estar continuamente contra Podemos fundamentalmente. El argumentario de la gente de Podemos es tan infantil, es tan estúpido, que no hay por dónde cogerlo. Cuando no saben qué decir o no saben qué hacer, siempre utilizan facha y echamos de menos a Franco. Cuando Franco murió, este que les habla, apenas superaba por muy poquito los 20 años. Ya estaba trabajando, había hecho el servicio militar 2 años en el ejército español porque era obligatorio, al mismo tiempo que trabajaba y estudiaba para licenciarme. De Franco, pocos recuerdos, porque en la infancia esas cosas no perturban excesivamente. De modo que recordar a Franco para adjudicar una posición crítica respecto al gobierno de Pedro Sánchez es realmente estúpido y no merece otra consideración. Aquí quien añora a Franco o quien ha venido añorando a Franco es fundamentalmente Pedro Sánchez. ¿Quién se ha acordado de Franco? ¿Quién se acordaba de Franco? Nadie en este país se ha acordado de Franco tanto como esa especie de izquierda rancia, caduca y que no entiende la vida como hay que entenderla. Pedro Sánchez ha sacado el año pasado los restos de Franco del Valle de los Caídos para apuntarse un tanto propagandístico que ha tenido efecto cero. Bueno, ha tenido un efecto, la de ver cómo un grupito de jueces se plegaban a los intereses del señor Pedro Sánchez, no para que no fuera exhumado. Estaba en un sitio público y podía tomar quien gobierna esa decisión, sino para no permitir a la familia enterrar los restos de Franco donde la familia quisiera. Para eso ha servido ese tema, y no para otra cosa, para eso. Aquí el único que se acordó de Franco es la izquierda. Aquí quien único recuerda la guerra civil es la izquierda. Echa mano del argumentario de la guerra civil continuamente para, cada vez que se critica sus posicionamientos absurdos, cada vez que se critica esa rancia política de izquierda, decir que los demás somos fachas. No somos fachas. Somos gente común y corriente que lo único que queremos es que las cosas se hagan bien. Esta gente que ocupa el gobierno no son nada más pura, simple y llanamente que empleados de todos nosotros. Ni dioses, ni nada de nada. Servidores públicos pagados por nosotros. Cuando, como dije el otro día, el gobierno de Pedro Sánchez hace las cosas más rematadamente mal, poniendo en peligro la vida de muchísimos españoles, hoy 17.000 personas ya han fallecido por el coronavirus, cuando pone en riesgo la salud de las personas, cuando pone en riesgo la economía de las personas, los ahorros de las personas, el futuro de las personas, a ese gobierno hay que echarlo. Algunos decían, hombre, es que estás asusando a la gente para que vaya contra el gobierno. Pues por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí. Este gobierno de Pedro Sánchez es peor incluso que el de Rodríguez Zapatero, que ya fue malo, que ya fue malo. Por cierto, a mí me pareció siempre Felipe González un líder nato, carismático. En el 1982 yo voté al Partido Socialista, yo voté al PSOE. Después, desgraciadamente, se torció con la corrupción de Filesa, Malesa, Tainsport, la Guardia Civil, el BOE, la Cruz Roja, en fin, lo que conocemos de la práctica totalidad de la política española. Corrupción pura y dura, de derecha y de izquierda y de derecha. Pero este gobierno de Pedro Sánchez ha humillado a todo el pueblo español, denigrando instituciones básicas para
todos los españoles. Lo primero que ha hecho es destruir al PSOE. Ha conseguido que el Partido Socialista, que era un partido relativamente ortodoxo en su forma, sea ahora un partido en donde solo siguen al líder, a una sola persona. Y ya les puedes decir, oye, espérate, ¿me reconoces que ha mentido en esto, en lo demás allá? En lo que no podía dormir, en que nunca pactaría con Bildu, con Esquerra, con Podemos. No te lo reconocen ni eso. Socialistas hechos y derechos, serios, licenciados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores por cuenta ajena, no te reconocen nada. Siguen como una secta a un tipo que es un sociópata que nos está llevando al abismo. Pedro Sánchez empezó por cargarse el Partido Socialista. Después ha denigrado instituciones básicas, como ya dije antes. Ha puesto en la Fiscalía General a una persona, Dolores Delgado, de la que hemos oído grabaciones que ya la tendrían que inhabilitar de por vida, pero no como política, incluso como fiscal, por haber reconocido en aquellas conversaciones grabadas por Villarejo que conocía el hecho de hechos delictivos que nunca denunció. Ministra hasta la última legislatura con Pedro Sánchez, política del PSOE, y la coloca en la Fiscalía, denigrando a la Fiscalía General, porque la imparcialidad, desde luego, brilla por su ausencia con esta persona allí. Se ha cargado la abogacía del Estado. Quitó a los abogados del Estado que no comulgaban con la idea de que había que ser benevolentes con los golpistas de Cataluña y ha dejado a la abogacía del Estado a la altura del betún. Pero el betún del betún. El CIS, el que dirige el impresentable señor Tesano, que era una referencia para conocer la vida de los españoles, los deseos de los españoles, cómo mejorar a la sociedad en general, la ha llevado al ridículo más espantoso presentando encuestas, resultados de encuestas, que son patéticos. De modo que ya nadie confía que cada vez que el CIS nos dé algún tipo de información, que esos datos sean reales. Porque se ha cargado también el CIS, se ha cargado el Congreso de los Diputados. Lo mantiene cerrado. Ni en tiempos de guerra el Congreso de un país puede estar cerrado. No se puede dejar de controlar al gobierno, que es lo que ha pretendido Pedro Sánchez. No controlar al gobierno en donde se tiene que controlar la casa de todos los españoles, la casa sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Denigrado al máximo. Se ha cargado la Policía Nacional. Si la señora Colau en Barcelona dice que la Policía Nacional tiene que salir del centro de Barcelona porque allí es el distintivo de que los españolistas están representados. Sí, vamos a ver, creemos Marlaska, el impresentable Marlaska, juez. Madre mía, cómo puede ponerse en manos la justicia de un señor como Marlaska. Se ha cargado la Guardia Civil. Están tratando de echarla de Navarra por expreso deseo de Bildu. Y la señora Chivite, del Partido Socialista, se pliega a todo lo que diga Bildu en Navarra respecto de la Guardia Civil. Denigra al ejército. Ha ido el ejército a través de la UME a Cataluña, ha montado hospitales de campaña, les han cerrado los hospitales de campaña porque son del ejército español. Se asoma la gente a la calle envenenada por los independentistas durante tantos años a escupir a la gente de la UME, del ejército español, a escupirles para contaminarlos, no porque piensen otra cosa, a tirarles vasos de orina, denigrando el ejército español. Por cierto, ¿qué hace ahí Miguel Ángel Villarroya?
Miguel Ángel Villarroya es el GEMAT, el jefe de Estado Mayor de la Defensa ahora mismo con este gobierno. Y yo me pregunto, porque el señor Villarroya fue el jefe del Mando Aéreo de Canarias y los que los conocieron siempre opinaron, tuvieron muy buena opinión de este general. ¿Qué pinta ahí el señor Villarroya apuntalando a un gobierno populista, inútil, inepto, mentiroso y comunista como este que tenemos en la Moncloa? ¿Qué pinta el señor Villarroya ahí? Y después, cuando empezaron las avalanchas de críticas respecto de la actuación del gobierno en este tema del coronavirus, ¿qué hizo Podemos? ¿Qué hizo Podemos con el silencio absoluto del Partido Socialista? Denigrar a la corona, campaña contra el rey, que es el jefe del Estado, que ha sido votado por todos los españoles. Y cuando Pablo Iglesias echa mano de la Constitución y dice que el artículo 128 dice que todos los bienes del Estado se ponen en manos de él mismo para... solo hace una interpretación partidista de la Constitución. La Constitución es el 128 y es el 55, en donde los derechos están reconocidos para todos los españoles. Los derechos a la libertad, los derechos a la propiedad privada. Y este pedazo de inútil que es Pedro Sánchez está permitiendo que un comunista como Pablo Iglesias esté haciendo lo que le dé la gana en el gobierno de España. Y sí, hay que quitarlo. Y uno puede decir, pero hombre, han sido elegidos democráticamente. Sí, lo dije el otro día, reitero ahora. Fue elegido democráticamente. Es un gobierno legal, pero no legítimo, por cómo ganó las elecciones, mintiendo a todo el pueblo español. En democracia se quita y se pone gobierno mediante el voto. En democracia se quita y se pone gobierno mediante mociones de censura. Por eso llegó Sánchez. Pero hace 30 y algo años, un dirigente empresarial, importante dirigente empresarial, me dijo, mira, en la vida, como en las empresas, como en la política, como en las organizaciones empresariales, cuando el que manda, manda mal, entonces mando yo. Fue lo que me dijo en aquella circunstancia. Pues en este caso, cuando el que manda, manda mal, hay que echarlo a la calle. En circunstancias normales, el Partido Socialista habría echado a Pedro Sánchez ya hace tiempo de su fila. Pero como el Partido Socialista ha dejado de ser un partido político para convertirse en una secta, desgraciadamente escolándose al comunismo puro y duro, habrá que plantearse otras formas de decirle, Pedro, vete a tu casa. Hay una fórmula. Cuando el gobierno del Estado empieza a lanzar normas un día sí y otro día también, la rectifica al día siguiente y a la media hora vuelve a rectificarse, las comunidades autónomas tienen una palabra importante que poner encima del papel. No. Tienen la opción de poner encima de la mesa la posibilidad de decirle, Pedro, vete a tu casa. Las comunidades autónomas. Porque, claro, si Pedro Sánchez decide centralizar con el tremendo fracaso que eso ha producido, con las miles de personas que han podido fallecer por el escaso rendimiento de Pedro Sánchez y su gobierno, las comunidades autónomas podrían decirle, no te hago caso, Pedrito. No te hago caso, Pedro. Si tú das una orden de modo que centralicemos, ya no vamos a centralizar las compras, porque como tú eres un inútil, las haremos nosotros. Y eso vale para casi todo. Si Pedro Sánchez dice, hombre, estamos ante una situación económica, pero no cede. Los excedentes, los superávits que han tenido muchas instituciones en España, habrá que decirle, Pedro, no te vamos a hacer caso porque la población está en riesgo. Tremendo. Y hay que utilizar esos excedentes. Cuando las comunidades autónomas, como se dio ayer en esa conferencia que mantiene Pedro Sánchez con los representantes y presidentes de todas las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas le dicen, Pedro, esto no se va a hacer así, Pedro Sánchez tendrá un problema serio. Y lo tendrá, claro que lo tendrá, y el Partido Socialista más que nadie. Ya hay algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que están medio diciendo que la gestión ha sido un puro desastre con esta pandemia.
los socios del gobierno, Torra, al que tanto criticaba, lo llamó nazi, Pedro Sánchez, y después pactó con él, ya lo critica abiertamente por la gestión de hoy lunes de dar un poco de manga ancha para que la gente salga a la calle. El señor Urkullu, en una declaración de ayer mismo, después de la conferencia de los presidentes, decía, no acierto a entender, o cada vez entiendo menos a Pedro Sánchez y lo que quiere hacer. ¿Qué le voy a decir de las comunidades del Partido Popular? Pues si esas comunidades las hacen frente al jefe del gobierno del Estado, a Pedro Sánchez, pasarán dos cosas. O se encarrila la situación o tendrá que dimitir. Las comunidades autónomas también son gobiernos elegidos democráticamente. Están supeditados, por supuesto, al gobierno del Estado. Pero, repito, por aquello que me dijo el dirigente empresarial, cuando el que manda mal, entonces mando yo. Cuando el que manda en España manda mal, entonces que mande quien manda bien. En este caso, muchas comunidades autónomas lo están haciendo perfectamente bien. El gobierno de Pedro Sánchez además está tratando de desviar la atención, en el caso de Madrid, por ejemplo, a la gestión de Ayuso. Ayuso hoy ha reconocido que quizás ella tuvo que haber actuado antes. Pero cuando se puso a actuar lo ha hecho 10.000 veces mejor que el gobierno de Pedro Sánchez, y eso Pedro Sánchez no lo permite. Y entonces vuelca toda la parafernalia mediática babosa. Antena 3, La Sexta, Telecinco, La 4, Televisión Española, contra Madrid y la gestión de Ayuso. No es tan difícil decir, nos hemos equivocado y ahora tratamos de arreglarlo. No es tan difícil. Pero este ególatra, soberbio, sociópata, que es Pedro Sánchez, no va a decir eso nunca. Hemos pasado primero por una pésima gestión de la enfermedad. Hemos pasado después por una pésima gestión de la muerte. Sí, de la muerte. Y ahora estamos empezando a pasar por una pésima gestión de la economía, maltratada hasta límites insospechados hasta hace apenas 3 meses, porque todas las medidas, pero absolutamente todas las medidas que ha tomado Pedro Sánchez en la gestión de la enfermedad, en la gestión de la muerte, en la gestión de la economía, todas han sido malas, todas han sido un desastre para España. Por eso, cuando el que manda mal, entonces tiene que mandar otro. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Después de ese comentario inicial, ayer, como ya dije antes, Pedro Sánchez primero tuvo una conferencia con los presidentes autonómicos y después volvió a salir en la televisión. Y volvió a salir en la televisión para volver a no decir absolutamente nada. Pero absolutamente nada de nada. Toda la pésima gestión que está realizando este gobierno de Pedro Sánchez trata de ocultarlo bajo una campaña propagandística extraordinariamente avalada por los babosos medios de comunicación de estos tipos y sacada adelante además de forma que ya empieza a ser preocupante. Esta señora es Ana Pastor, que es la compañera del miserable de García Ferrera. Miserable ella, miserable este. Esta señora
es la que ha propiciado, bueno, es una de las 3 empresas que controla los bulos en las redes para WhatsApp. ¿Qué hemos conseguido con que Ana Pastor y su empresa Neutrol, me parece que se llama, esté ahí? Lo que les enseñamos en este vídeo. Hola, os quiero contar lo que está pasando en España a día 11 de abril de 2020. Lo que está pasando se llama control de los medios, se llama censura. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues lo está haciendo WhatsApp, lo está haciendo con lo que ellos llaman International Fact Check Network. Es una red de control de bulos o de informaciones falsas y me parece muy bien. Lo estaban haciendo en muchos países, en Argentina, en Brasil, en Francia, la India, y también lo están haciendo en España. Y ya os digo que me parecería bien si la lista que yo viera aquí en España pues tuviera realmente gente neutral e independiente que estuvieran controlando estos bulos. Pero ¿a quién vemos? Vemos a Maldita Hemeroteca y vemos a Neutral. Sobre todo Neutral. Neutral es la principal agencia de control de fake news para WhatsApp. Si vamos a ver quién controla Neutral, y esto no lo digo yo, lo dice su página web, vemos que en el equipo está Ana Pastor y os pone cara de sorpresa, soy yo. Claro, porque es que la que va a decidir qué es cierto y qué no es cierto en España es básicamente La Sexta. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que si yo tengo aquí, por ejemplo, un vídeo que ha difundido Vox para protegerse de un bulo, y yo no soy de Vox, ni tengo nada con ellos, pero esto es un vídeo de Vox. Abascal, si este lunes Vox mandaba 52 diputados. Y esto era pues un bulo que difundía Echenique y que ellos han hecho un vídeo para protegerse. Si yo intento reenviar este bulo, cuando selecciona más de una persona me dice que no, que ya no puedo enviárselo a más de una persona, que es demasiado. En cambio, si me voy a cualquier otro vídeo, por ejemplo este, que es de un patinador, no tiene nada que ver, y lo quiero reenviar, fijaros que empezaré a elegir a la gente y no me podrá ningún problema. Es decir, estamos siendo controlados y la información que es verídica y que no es, lo dice La Sexta, que lo sepáis. Un servicio como WhatsApp ha conseguido desprestigiarse a sí mismo con la intervención que hemos visto en este vídeo, y en realidad el nuevo logo de WhatsApp debiera ser este. Este sería el nuevo logo de WhatsApp con la hoz y el martillo comunista. Ese, en teoría, sería el nuevo logo de WhatsApp. Por cierto, cuando estamos hablando de bulos, la mayor fábrica de bulos que se generan en las redes está en manos del Partido Socialista y de Podemos y del Partido Socialista. Miren este intento de bulo, o decir que es un bulo, en esta intervención de Echenique y el líder de Vox. Abascal, si este lunes Vox mandaba 52 diputados de todos los territorios de nuestro país a trabajar al Congreso de los Diputados, obligando a los trabajadores de la casa a tener que venir a desinfectar y poniendo en peligro a un montón de personas. De este gobierno, y a ustedes eso no les gusta. Y han venido a esparcir otro bulo, lo ha hecho el señor Echenique, diciendo que 52 diputados de Vox vinieron este lunes a la Cámara a poner en riesgo la salud de los trabajadores. Miente usted. Vinieron 16 diputados de Vox con unas instrucciones muy claras: haber pasado la cuarentena, cosa que ustedes no respetan, y con la instrucción de no requerir los servicios de ningún trabajador del Congreso, porque nosotros sí respetamos a los trabajadores del Congreso, cosa que no han hecho en el Ministerio de Sanidad ni en el Palacio de la Moncloa, donde se les ocultó a los trabajadores que había focos de contagio. Y no venga usted a hablar de respeto a los trabajadores. Empiece por pagarles la seguridad social. Bulo tras bulo. Bulos de uno, bulos de otro, porque las redes se han convertido en una especie de campo de batalla en donde todos están contra todos. Pero creo que esta imagen es perfectamente clara y definitoria de la campaña propagandística del gobierno para tratar de ocultar su pésima gestión en toda esta crisis que estamos viviendo. La Sexta, Antena 3, Telecinco, La 4 y Televisión Española sacando en procesión a Pedro Sánchez porque paga. En el caso de las televisiones privadas, criticables, pero son privadas. Uno puede considerarle que son babosos, como ya hemos dicho antes, García Ferrera, Ana Pastor, El Gran Wyoming, Risto Mejide, Susana Griso. Pero claro, ¿qué pasa con Televisión Española?
Televisión Española es una televisión pagada por todos, carísima, porque hay un montón de gente en Televisión Española que no da un palo al agua, que no trabajan. Una plantilla enorme, que además está mal utilizada, porque cuando quieren hacer un programa más o menos decente, tienen que recurrir a una productora externa. Y a pesar de eso, todos los días manipulando. En los telediarios, en el 24 horas. El 24 horas es la referencia a los fines de semana de la información generalista. Ya nadie la ve. Tienen unos índices de audiencia ridículos en estos momentos porque la manipulación informativa es tan brutal a favor del gobierno que ya todo el mundo entiende que ahí no es nada más que un nido de comunistas, izquierdosos, babosos y que quieren que les diga, tremendamente asquerosos. Bien, el Consejo de Radiotelevisión Española hay ahora mismo mayoría aplastante de la izquierda. Son todos de izquierda, menos uno del PNV. Podemos, Partido Socialista y PNV. Y claro, cuando estos miserables del gobierno dicen, no, es que se manipula, los mayores manipuladores de toda la historia, ladrones también, son el Partido Socialista y los que le siguen, en este caso ahora Podemos. Pero algo tremendo. Por cierto, de vez en cuando hay alguien que les hace frente de forma inteligente. Les voy a poner un pequeño trozo de una entrevista del Follonero. Merece la pena verlo porque lo deja en su justo sitio. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo, vota, pero vota sin libertad de pensamiento, influido con los medios que dicen de difusión, que son de persuasión. Los medios de persuasión, ¿verdad? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Han visto como el señor San Pedro ha dejado en su justo sitio al Follonero, ¿verdad? Sin grandes alaracas, sin grandes historias, pero lo ha colocado como lo que es, un vendido. Y se lo ha dejado claro. De todas formas, en Onda Cero, que pertenece al grupo Planeta, creo, de la 3, la Sexta, en fin, también tiene profesionales de prestigio. Creo que el conductor del programa de la mañana de lunes a viernes se llama Francino, creo que sí, no estoy muy seguro. Pero en este vídeo que les ponemos vemos como en Onda Cero también le dicen a las claras al gobierno que miente. De cualquier forma, Pedro Sánchez ayer, en esa especie de homilía dominguera a la que ya empezamos a acostumbrarnos a ver a este miserable dirigirse a todos los españoles, pidió unidad,
Estamos en una guerra, vamos a luchar aquí, vamos a luchar allá, unidad, 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 arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, unidad. Partido Popular, nuevos pactos de la Moncloa. Claro, cuando sale este miserable, que en la sesión el otro día del gobierno, cuando la oposición se dirigía a él y a Pablo Iglesias, ni le miraban a la cara al señor que estaba en la tribuna hablando, con sus móviles, sin prestarle atención al que le hablaba. Cuando después, en el turno de palabra, la miserable Lastra, cuya preparación es cero, ningún mérito nada más que ser, bueno, vamos a no mezclar la vida privada, ¿verdad? No tiene ningún mérito, pero es una miserable. En el turno en el que le tocaba hablar al PSOE, se pasó todo el tiempo insultando al Partido Popular. Ahora estos dos quieren que haya pactos de la Moncloa para poder sacar una solución que lo único para lo que va a servir es para tratar de ocultar la nefasta gestión de Pedro Sánchez y envolverla en una especie de capa común, metiendo ahí a sindicatos, UGT y comisiones obreras a estas alturas, sindicatos absolutamente desprestigiados, con numerosas condenas a su espalda por corrupción, y la COE, madre mía, la COE. A sindicatos y a COE, a los dos sectores, trabajadores, patronales, a las dos, tendrían que quitarles todo tipo de subvención, que viviesen de sus cuotas de sus afiliados. Bueno, estos dos, después de insultar al Partido Popular, quieren que se sienten en la Moncloa para hablar de los pactos de Toledo. Si no va Pablo Casado, se lo echarán en cara la brunete mediática que es los miserables de García Ferrer, Ana Pastor, Wyoming, Mejidos, Susana Griso, en fin. Así que mi consejo, humilde consejo, es que Pablo Casado fuese ahí. Y allí dijera, mira, tú eres un miserable, eres un sinvergüenza, eres un mentiroso y casi un asesino por la gestión que has llevado a cabo con el coronavirus. Encantado de haber venido, pero contigo no voy ni a la vuelta de la esquina. Y sale de allí y dice, en los medios que lo quieran escuchar, que este impresentable no puede escudarse ni en el Partido Popular, ni en la oposición, ni en el resto de los ciudadanos de España, para tapar la pésima gestión de estos, repito, miserables, según mi opinión. Le vamos a poner un pequeño vídeo. El vídeo, el que le voy a poner, es del Partido Popular. Lo ha hecho el Partido Popular. Yo lo voy a utilizar porque hacen una reflexión sobre las continuas mentiras de Pedro Sánchez, en mi opinión, absolutamente ciertas todas, no las mentiras, sino lo que dice el Partido Popular, cuando Pedro Sánchez dice, es que no lo sabíamos, esta también, es que nos ha sobrevenido. No. En ese vídeo se ve todas las advertencias que se le hizo en un momento determinado, no solo por el Partido Popular, sino por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, a Pedro Sánchez. Con ese vídeo demuestra que Pedro Sánchez es un falsario de los pies a la cabeza. Como decía antes, esta es una crisis que es sobrevenida, que nadie preveía. Ni siquiera el capitán a posteriori. No se puede ser capitán a posteriori. No se puede decir, lo advertí, sabíamos que esto iba a pasar. Medidas de vigilancia y prevención frente a eventuales brotes del coronavirus. Medidas previstas para evitar la propagación del coronavirus en los aeropuertos. Medidas previstas para establecer unas recomendaciones de tratamiento de pacientes con neumonía. Medidas previstas para garantizar una atención sanitaria de calidad. Creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo. Recomendar la suspensión de determinados eventos multitudinarios. Medidas previstas para asegurar la disponibilidad de test. Prevenir la propagación del coronavirus en residencias. Sanidad siguió fielmente las directrices y recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, Las marchas del 8M se celebraron en contra del criterio de la Agencia Europea. El CSIC alertó en enero de la letalidad del COVID-19. El gobierno celebró el 8M a pesar de que la Unión Europea lo desaconsejó. La OMS avisó a España el 30 de enero. La Unión Europea desaconsejó permitir multitudes.
parece claro con ese vídeo que efectivamente se ha podido hacer más, muchísimo más que lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Este señor que figura en pantalla es el señor Corcuera. Fue ministro en el gobierno, en uno de los gobiernos de Felipe González. En el vídeo que le vamos a poner con la imagen de él, es un audio con la imagen de él, critica al Partido Socialista, su partido, y lo hace en términos muchísimo más duros que los que yo he empleado a lo largo de este programa y de otros muchos en esta ocasión. Lo que les dice Corcuera debiera llamar a la reflexión a la minoría de ese Partido Socialista que no es una secta y que sabe que Pedro Sánchez es un sociópata que nos conduce, repito de nuevo, que nos conduce al abismo. Oigan, por favor, a Corcuera. No tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen decencia, no tienen dignidad. Toda esta tropa que lleva años haciendo político a cuenta de la dignidad de sus abuelos en la guerra civil, que no están teniendo ya no solo dignidad, no han tenido ni la más mínima humanidad con sus padres, ya no con sus abuelos, sus padres que son los que se están muriendo en este país. Tropa de miserables, absolutos miserables. Este es legítimamente y legalmente mi gobierno, lo sé, pero no me siento en ningún caso representado por esta tropa de miserables. Mi gobierno ya hace semanas que no es esto. Mi gobierno es el que me ha ayudado ante esta pandemia mundial. Mi gobierno es el que se ha movilizado desde el primer minuto. Mi gobierno es el que ha protegido a mis sanitarios. Mi gobierno es el que ha protegido a mis fuerzas de seguridad del Estado. Mi gobierno es el que ha protegido a cajeras y empleados de los supermercados. Mi gobierno es el que ha protegido a los transportistas de este país. No estos. Los que han hecho algo por nosotros, esos son mi gobierno. Mi gobierno es Amancio Ortega, que ha traído ya a día de hoy 63 millones de euros en material sanitario, con una rapidez impactante. Mi gobierno es Ana Botín, que donó millones de euros a la Comunidad de Madrid para poner en marcha el hospital de campaña de IFEMA con camas, respiradores y mascarillas. Mi gobierno es la SEAT, que ha puesto su factoría de Martorell a fabricar cientos de respiradores al día. Mi gobierno es el BBVA, que ha comprado más de 3 millones de euros en el primer minuto de material sanitario en China. Mi gobierno es Mercadona y Juan Roig, que en el primer minuto comunicó que iba a pagar un 20% más de sueldo a sus trabajadores como prima de reconocimiento y que además es incalculable la cifra de miles y miles y miles de kilos de alimentos a diferentes entidades que lo están haciendo llegar a los más necesitados. Mi gobierno son las destilerías que se han puesto a hacer alcohol para proteger a la gente que no tenía ni siquiera geles para limpiarse. Mi gobierno son las monjitas y las mujeres y hombres que se pusieron en su casa desde el primer día a hacer mascarillas. Mi gobierno son esa gente que ha estado haciendo mascarillas de plástico que parecían de soldadores para proteger a los sanitarios que no tenían para ponerse en la cara ni una triste mascarilla ni unas gafas. Mi gobierno es esa sociedad que aguanta estoicamente confinada en casa, a pesar de que todos y cada día, uno de los días, saldría al balcón con la olla a presión a pegarle con la maza como si se tratase de la cabeza de Marlaska.
pero no lo hace porque quiere mantener las familias, los vecinos y el país unido. No como estos miserables comunistas que a las 48 horas de empezar el confinamiento ya querían dividir a la población convocando una cacerolada contra el rey. Mi gobierno es toda la gente que ha actuado y ha trabajado por ayudar a los demás. No esta puta bazofia que no ha hecho absolutamente nada más allá de entorpecer y que tiene las santas pelotas todavía de presumir de su gestión, de señalarla del ébola y de sacar pecho chulescamente a aquel que se le ocurre preguntarle por qué tenemos casi el 20% de los muertos del planeta. Este no es mi gobierno. No lo siento como tal. Porque no puedo sentir en el momento más difícil de mi vida, de los que me rodean, de mis amigos, de mis familiares, de mis vecinos, no puedo sentirme lo más mínimo cerca de una tropa de mentirosos, de ineptos, de irresponsables y de miserables e indigentes morales. Es lo que ha demostrado esta chusma que tenemos, tristemente a día de hoy, al frente del país. Han oído a Corcuera, ¿verdad? Totalmente indignado. Indignado por la gestión que afecta a todos los españoles, indignado por la gestión que afecta al gobierno, indignado por la gestión que afecta al Partido Socialista. Indignado. Como estamos todos los españoles que no somos los babosos. Sí, los babosos lameculos del poder de Pedro Sánchez. Por cierto, en este gobierno, aunque muy astutamente tratando de que las culpas no vayan sobre él, sino sobre Pedro Sánchez, está este impresentable de aquí. El 18 de mayo del 2014. En política no se pide perdón, en política se dimite. Este es un jeta al que habrá que echarlo también. Por cierto, su compañera sentimental, madre de sus hijos o hijas, no sé quiénes son, Irene Montero, ha dicho que la solución para salir de la crisis económica es copiar la política, políticas peronistas argentinas. Toma ya con el cerebro de Irene Montero, toma ya con la calidad de Irene Montero como política. Irene Montero es una marisabidilla resabiada que a lo mejor es útil en un meeting para quinceañeros, pero que su preparación es cero, que está en el Consejo de Ministros por ser la compañera de esta y nada más, por ningún otro mérito más. Este tampoco tiene ningún mérito, pero al menos es astuto. No zorro, astuto. Desde luego, bastante más astuto que Pedro Sánchez. Bien, les dejo ya. Y les voy a dejar con una reflexión que me mandan. La reflexión, tal y como me la mandan, es una reflexión del coronavirus COVID-19. Es como si el virus se estuviera dirigiendo a la sociedad para darnos una lección. Es una reflexión de cómo hemos venido comportándonos los seres humanos y cómo este maldito virus se ha presentado para bajarnos los humos. En algunas cosas esa reflexión no le falta razón. He reflexionado mucho estos días, intentando encontrarle un sentido, porque algún sentido tiene que haber en esta absurda situación que nos hemos visto obligados a vivir. He imaginado que el virus pudiera hablar y he imaginado aquello que diría a través de una carta si pudiese hacerlo. Y estas son las palabras que he conseguido plasmar sobre una hoja de papel. Hola, soy el COVID-19. Muchos de vosotros me conocéis simplemente como coronavirus. Y sí, soy yo. Perdonad el poco preaviso, pero no he podido avisar cuándo llegaría
o de qué forma o con qué fuerza me presentaría ante vosotros. ¿Por qué estoy aquí? Bien, digamos que estoy aquí porque estaba cansado de ver cómo os agredís en vez de ayudaros. Estaba cansado de veros continuamente destruir con vuestras manos. Estaba cansado de ver cómo tratáis el planeta. Estaba cansado de ver cómo os habláis unos a los otros. Estaba cansado de abusos, de vuestra violencia, de las guerras, de vuestros conflictos interpersonales y de vuestros prejuicios. Estaba cansado de vuestra envidia social, de vuestra hipocresía y de vuestro egoísmo. Estaba cansado del poco tiempo que dedicáis a vosotros mismos y a vuestras familias. Estaba cansado de la poca atención que reserváis a vuestros hijos. Estaba cansado de vuestra superficialidad. Estaba cansado de la importancia que a menudo le dais a las cosas superficiales a costa de aquellas realmente esenciales. Estaba cansado de vuestra continua y obsesiva busca del vestido más bonito, o del último modelo de smartphone, o del coche más bonito, solo por parecer realizados. Estaba cansado de vuestras traiciones, cansado de vuestra desinformación, cansado del poco tiempo que dedicáis a comunicaros entre vosotros. Estaba cansadísimo de vuestras continuas lamentaciones cuando no hacéis absolutamente nada para mejorar vuestras vidas. Estaba cansado de veros discutir y pelearos por motivos banales. Estaba cansado de las continuas luchas de los que os gobiernan. Estaba cansado de ver gente que se insulta y se mata por un partido de fútbol. Lo sé, seré duro con vosotros, puede ser que demasiado, pero no tengo consideración por nadie. Soy un virus. Mi acción os costará vidas, pero quiero que entendáis de una vez por todas que tenéis que cambiar el rumbo, por vuestro bien. El mensaje que os quiero enviar es simple. He querido evidenciar todos los límites de la sociedad en la que vivís, para que podáis eliminarlos. He querido pararlo todo, para que entendáis que la única cosa importante a la que tenéis que dedicar todas vuestras energías de ahora en adelante es simplemente una: la vida, la vuestra y la de vuestros hijos, y a aquello que sea realmente necesario para protegerla, mimarla y compartirla. Os he querido lo más recluidos y aislados posible, lejos de vuestros padres, de vuestros abuelos, de vuestros hijos y nietos, para que entendáis cuán importante es un abrazo, el contacto humano, el diálogo, un estrechamiento de manos, una noche entre amigos, un paseo, una cena en algún lugar, o correr por el parque al aire libre. Desde estos gestos ha de retomarse todo. Sois todos iguales, no hagáis distinción entre vosotros. Yo he demostrado que las distancias no existen. He recorrido kilómetros en muy poco tiempo sin que os hayáis dado cuenta. Yo estoy aquí de paso, pero este sentido de proximidad y colaboración que he creado entre vosotros en poquísimo tiempo tienen que durar por siempre. Vivir vuestras vidas lo más sencillamente posible. Caminar, respirar profundamente, hacer el bien, porque el bien volverá a vosotros siempre con intereses. Disfrutar de la naturaleza, hacer aquello que os guste y satisfaga y crear las condiciones para no tener que depender de nada. Cuando lo celebréis, yo me habré ido. Pero recordad, no intentéis ser mejores personas, solo en mi presencia. Adiós. Avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables es el principal objetivo de la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Gran Canaria Chira-Soria, un proyecto con el que la isla pretende lograr su autosuficiencia energética. Esas dos presas
se van a convertir en una referencia mundial para el desarrollo de las energías renovables. La central hidroeólica de Chira, Soria, será una gran pila de almacenamiento que nos va a permitir que penetren las renovables en nuestra isla alrededor de un 70%. La central es capaz de generar electricidad dejando pasar el agua que cae de la presa superior, Chira, a la presa inferior, Soria, a través de una turbina. En sentido contrario, utilizando la energía del sistema, es capaz de bombear agua a la presa superior garantizando el riego. Se trata de una gran obra de ingeniería civil que permitirá romper la dependencia de combustibles fósiles para que Gran Canaria se convierta en un referente en Europa. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos.